Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Si quieres conocernos un poco más, puedes entrar a nuestra página web www.iglesiacristianarenacer.org. Estamos ubicados en la ciudad de Lynn y en este sitio web puedes encontrar devocionales, estudios bíblicos y, bueno, todo lo que te pueda servir, pues ahí que sea de bendición para ti. Recíbelo y úsalo para la gloria de Dios. Y si tiene unas preguntas, puede escribir a pastoricre@gmail.com y vamos a contestar tu email. Bueno, asumo que has recibido a Cristo en tu corazón, quizás hace mucho tiempo, pero el hecho de que hayas aceptado que el sacrificio de Jesús es para ti, significa que Él es tu Salvador, que te ha perdonado tus pecados y que eres un justificado por la fe. Así que ahora ya no estás más en tinieblas, ahora estás en la luz de Jesús. Hiciste un paso de fe. Saliste de la posición de pecador y ahora estás en la posición de justo delante de Dios. Esto lo aprendemos en Romanos y nos enseña muchos detalles muy importantes para la vida cristiana y ahí estamos aprendiendo más también acerca del fundamento de nuestra fe. ¿Qué pasaría si no conociéramos el libro de Romanos? Si nos faltara en la Biblia el libro de Romanos, nos faltaría mucho contenido de revelación de Dios, de la forma en que Dios salva a la persona, de lo que significa, ¿no?, en fe la seguridad de lo que es la vida eterna, el plan de Dios. Hay muchísimo contenido doctrinal en Romanos que tenemos que aprender y aplicar a nuestra vida. Romanos es muy importante porque tiene un argumento y es necesario conocer el pensamiento del apóstol Pablo. Decimos Paulino porque se refiere al apóstol Pablo, ¿no? Así que ese argumento que hay en el libro de Romanos, tú vas a ver que capítulo tras capítulo se va conectando uno con otro porque hay un hilo conductor en todo el libro. Todo comenzó en el capítulo 1, versículo 17, donde establece la hipótesis de lo que será este ensayo que hace el apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo, este libro, esta argumentación, todo nace aquí. El justo por la fe vivirá. Ahora, Pablo sabe que primero hay que apelar a la necesidad y entender por qué necesito ser salvo. ¿Por qué si yo me parece que estoy bien? Claro, te vas a encontrar con que capítulo 1, 18 en adelante aparece la necesidad y hablando primero que los gentiles, los que no son judíos, están bajo condenación por diversos motivos. Tendrías que haber ya estudiado la clase número 2, ¿no?, que hemos visto nosotros aquí, para hablar acerca de lo que significa los gentiles bajo condenación. Después, no es que solamente aquellos que no han tenido la ley de Dios están bajo condenación, también los que han tenido la ley. Por eso decimos que los judíos también están bajo condenación. Entonces, no se salva nadie aquí, ni los gentiles ni los judíos. Por tanto, el capítulo 3, los primeros versículos, habla de que, conclusión, todos somos pecadores, todos sin falta, todos, absolutamente, necesitamos que sea Dios el que nos justifique. Entonces, bueno, una vez que está presentada la necesidad, después viene la solución. Capítulo 3, desde el 9 en adelante, nos habla acerca de la justificación por la fe, un ejemplo de un justificado en el Antiguo Testamento, el capítulo 4, porque ahí está la solución. Solo por la fe podemos alcanzar la gracia de Dios. Y después de esto, entonces, van a venir las evidencias. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. El capítulo 5, ¿qué es esto? Evidencias, resultados de la justificación, un contraste entre Adán y Cristo. Es decir, ahora que soy salvo, ¿cómo me doy cuenta que realmente soy salvo? Porque es cierto que lo acepté por fe, pero capaz que necesito ver algo que marque una diferencia, que yo soy salvo, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver en el capítulo 5 acerca de lo que es, ¿no?, la evidencia de un justificado. Del capítulo 5 del 1 hasta el 21 es esto, justamente, la evidencia, cómo se nota en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, cómo se nota que realmente nosotros hemos cambiado de vida, cómo se nota que estamos justificados, cómo me doy cuenta que soy salvo. Vamos a Romanos capítulo 5 y los primeros versículos del 1 al 11 nos va a hablar acerca de los resultados que hay de la justificación. Cuando tú aceptaste a Cristo por la fe,
y el Señor te perdonó todos tus pecados y a partir de ahí Dios te ha declarado justo. Dice el versículo 1, 5.1, Romanos 5.1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no te pierdas el primer resultado de la justificación. Y el primero es paz con Dios. Estabas intranquilo, inseguro, sabías que estaban mal las cosas con Dios. Dios decía una cosa y hacías otra, así que tuviste que venir a Él, pedirle perdón por todos tus pecados y entregarle tu vida totalmente al Señor. Y en ese momento Dios se llevó tu pecado, tu carga, tu culpa, te sentiste libre y decir, wow, Señor, qué descanso me da estar justificado delante de ti. Ahora Dios ya no te ve como pecador, te ve justificado como justo, como hijo suyo. Y lo que hace Dios entonces en esa relación que tiene contigo, tener paz. Y es una paz con Dios. Si a veces uno piensa que es estar en paz con todas las personas a nivel vertical, pero aquí está hablando de la paz con Dios que viene por esa relación que tengo con el Señor. Antes de recibir a Cristo, estábamos en las tinieblas, estamos afuera de la gracia de Dios y ahora entonces con la relación que tenemos con el Señor viene la primera evidencia, tenemos paz con Dios, está todo bien con Dios, arreglamos cuenta con el Señor, así que ya no está la ira de Dios sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo ha logrado la propiciación, se ha llevado esa culpa y la ira de Dios pues no se va a manifestar en un creyente perdonado por la sangre del Señor Jesucristo. Por eso justamente el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El trabajados es el que ha hecho mucha obra. ¿Recuerdas la clase pasada que habíamos hablado que la obra es la misma palabra griega que para trabajo? Así que los trabajados son los que han hecho muchas obras, muchas cosas, que intentaron sacrificios, ¿no? Y promesas a Dios para poder tener paz con Dios. De pronto ahora estás libre y sabes que en Jesús, trabajados y cargados, el Señor te ha hecho descansar. Así que hay descanso en el alma. Aquí adentro tú sientes que está esa paz de Dios que te da descanso. Claro, el peso de la culpa se fue. Dios se llevó la culpa de tu corazón, así que ahora estás libre y por eso manifiestas esa paz con Dios. Ojo con el sentimiento, porque a veces el sentimiento me dice, pero yo sigo siendo igual, sigo teniendo aquellas debilidades, pero mira, una cosa es el sentimiento, otra cosa es lo que dice Dios. Dios dice que Él te ha justificado, por lo tanto ahora en esta posición que tienes le tienes que creer a Dios y ajustar los sentimientos a lo que dice Dios. No, si Dios dijo que yo soy perdonado, pues eso es lo que soy. Soy perdonado por el Señor. Así que bueno, no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. No hay cantidad de pecados que la gracia de Dios no puede alcanzar para perdonar. Entonces tienes que saber que Dios ha perdonado tus pecados. Mira que el diablo es muy astuto, como decimos, porque te va a sembrar, va a tirar pensamientos, dardos de fuego, como decimos también, según Efesios, para hacerte pensar que no eres tan salvo como dice la Biblia, ¿no? No, mira tu pasado, mira todo lo que hiciste, cómo crees que Dios te va a perdonar. Y bueno, alguien dijo, si el diablo te recuerda tu pasado, recuérdale tú su futuro, porque va a ser condenado en el infierno eternamente. Entonces, bueno, aprovecha todo este tiempo para desenfocar a los hijos de Dios. Entonces, no le hagamos caso al diablo, creámosle a lo que dice la palabra de Dios y vivamos en la paz del Señor que viene por su gracia. En segundo lugar, el versículo 2 dice que tenemos esto, entrada por su gracia. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Estamos firmes, permanecemos, ¿no?, en la gracia de Dios. Claro, antes no habíamos alcanzado la gracia de Dios, estamos fuera de la gracia, pero por fe ahora la recibimos gratuitamente porque Dios así la da. Así que nos apropiamos por fe y esa gracia de Dios nos envuelve, nos cubre, nos ayuda, ¿no? Y el Señor provee todo lo que necesitamos diariamente, la fortaleza, el valor, ¿no?, la determinación para seguir avanzando en este camino del Señor. Entonces tenemos, dice ahora,
una entrada a la gracia. Y esa entrada significa que es un acceso permanente y libre para ir y acercarnos a Dios. Un pasaje paralelo de esto está en Hebreos 4:16, que nos dice, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, ¿sí? Y ahí justamente nos habla de esa relación que tenemos con Dios para contarle cómo nos sentimos, contarle de las situaciones que estamos pasando, de las cosas que nos atormentaron del pasado, pero cómo se la entregamos a Dios, qué va a pasar más adelante. Entreguémosle todo eso al Señor. Por eso es que podemos siempre venir al trono de la gracia. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Así que ahora esta relación con Dios, está dada porque soy hijo, y como hijo entonces tengo esa relación con el Padre Celestial. La palabra entrada, esta palabra entrada en griego es la palabra prosagoge. Y es interesante porque tiene varios significados esa palabra en su original. Uno de ellos está justamente aquí, te lo voy a mostrar con una fotografía. Bueno, es una ilustración. Aquí hay un barco que ha hecho una entrada al puerto y esa era la prosagoge, ¿no? Era la entrada de un barco a un puerto para estar protegido, seguro, porque si venían tormentas, huracanes y lo que sea, en ese lugar reservado había protección para ese barco. Es un buen símbolo para nosotros, ¿no? Que veníamos perdidos en la vida, pero cuando tenemos entrada a la gracia, significa que hay protección de Dios, hay cuidado. Van a venir tormentas en la vida, pero tú estás bajo la gracia de Dios. Y Dios te va a conceder los recursos que necesitas para permanecer en esa tormenta y para ver la salida, para salir adelante de esa situación. Esta palabra también tiene otro significado. ¿Sí? Es la palabra que se usaba para que una persona que no pertenecía a la clase noble, a la realeza, le hacían una entrada especial, ¿no? Para tener un encuentro con el rey. De hecho, también era para pertenecer, ¿no? Aquí a ese ámbito nuevo. Así que estamos hablando de un cristiano ahora, ¿no? Allí está esa entrada que tenemos a la realeza de Cristo, ¿no? A esa relación con el Padre Celestial, a todos los beneficios que recibimos por ser hijos de Dios. Todo eso significa entrada a la gracia. Así que no desesperes, debes estar ahí contento, sometido y creyendo en que Dios tiene control de tu vida, y así que ahora le perteneces a Dios. Dios va a guiar tu vida siempre. Vamos a contar con esa entrada a la gracia permanentemente y en cualquier momento tú puedes entrar a tener un contacto con Dios en su presencia, orar, pedir, porque no hay distancias entre Dios y tú, porque está todo entregado. Ahí está la entrada a la gracia. En tercer lugar, vamos a ver versículos siguiente, versículo 3, dice, y no solo esto, sino también, tenemos el versículo 2, dice la segunda parte, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Además de entrada a la gracia, el tercero es esperanza en la gloria de Dios. Hay algo dentro de nosotros que es muy difícil de explicar porque tiene que ver con lo espiritual. Aquí adentro de nosotros, en la medida que leemos la palabra de Dios, oramos, afirmamos nuestra fe en el Señor, lo que va a suceder dentro de nosotros es que nuestras convicciones cada vez van a tener un fundamento más firme. Y esa esperanza, difícil de explicar, es que, mira, pase lo que pase, yo sé que Dios tiene el plan y espero en las promesas que Dios me ha dado. Esas promesas son para mí, las leo y entiendo que Dios las puso allí para que yo pueda apropiármelas. Así que entonces tengo esperanza en esa gloria de Dios, ese encuentro glorioso que tendremos con Cristo y lo que va a ser la eternidad juntamente con Él. Por eso es importante esto, esa manifestación de esa gloria en la eternidad. Y nosotros dice que vamos a ser glorificados. ¿Qué significa? Recibiremos de esa gloria, estaremos abrazados de esa luz de Dios y así viviremos eternamente con Él, ¿no? Bueno, hoy si nos toca partir para la eternidad, pues sabemos que nos encontramos con la gloria de Dios, así que tenemos esa esperanza. ¿Qué dice el versículo 4 también? Ahora sí, el versículo 3.
Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Claro, vamos a tener tribulaciones, y la tribulación significa presión de todo tipo. Son presiones laborales, presiones sociales, familiares, religiosas, presiones de las amistades. Esas presiones ahora las vamos a manejar de manera diferente, porque no las manejamos solos. Es el Espíritu Santo que trabaja en nosotros y nos guía para enfrentar cada una de las presiones. Por eso es que en medio de las tribulaciones vamos a salir aprobados por Dios. Por eso decimos que nos gloriamos en las tribulaciones, no en lo que nosotros hacemos, sino mira lo que hizo Dios. Mira cómo Dios me dio una salida a esta presión tan difícil que tenía. Es una realidad para todo creyente, así que es una respuesta a la gloria en las tribulaciones. Yo sé que estoy pasando un momento difícil, pero ahora estoy aprendiendo a estar más tranquilo porque sé que Dios tiene el control de esto. Así que bueno, de esa manera es que somos agradecidos, satisfechos con lo que Dios hace. Sabemos que Dios tiene un propósito con lo que nos está sucediendo. Entonces eso nos da tranquilidad. Si Dios va a saber qué hacer con esto, vamos bien. Además, uno sabe que en toda presión siempre hay madurez, ¿no? Si tomamos buenas decisiones sabias, entonces estamos en el camino de ser transformados en carácter, ¿no? Ahí es donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros y día a día nos ayuda para crecer, para madurar. ¿Cómo es este proceso de la gloria en las tribulaciones? Porque no es fácil pasar presiones, en ningún ámbito es fácil, ¿no? Tengas a Cristo o no tengas a Cristo, siempre vas a pasar presión. No es que por ser cristiano tiene más presiones o no, tal vez sí, en el hecho de que de pronto en el grupo de trabajo, en los amigos de siempre, ahora ya está la presión de cómo te hiciste cristiano, ahora nos has abandonado, ya no participas con nosotros en las viejas fechorías que hacíamos. Bueno, y de pronto uno dice, ay, que eso no me suma nada, no, al contrario, me vuelve para atrás y yo quiero ir hacia adelante. Entonces, frente a esas presiones, tenemos que saber cómo trabajarlas. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos va a decir en los versículos siguientes cómo funciona esto de entregarle a Dios las situaciones, las presiones y qué logra dentro de nosotros. Vamos a leer versículos 4 y 5. Dice, ¿no? Recordamos el 3, que nosotros dice que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué está hablando con estas cosas? Bueno, es que el apóstol Pablo nos está diciendo cuál es el proceso de la fe en medio de las presiones. Y lo primero que determina es que estamos frente a una tribulación, a una presión. ¿Sí? Recuerda que tribulación es una presión de todo tipo. A lo mejor es familiar, a lo mejor es laboral, de pronto estás en esa tribulación. Pero como ahora conoces al Señor y tienes una relación con el Señor, esta presión en oración se la compartes al Señor y le dices, Señor, yo necesito dirección, ayúdame Espíritu Santo para tomar una buena decisión frente a esta presión. Entonces sientes en tu corazón la paz de Dios que acabamos de hablar y empiezas a entender de que Dios sabe qué va a hacer. No desesperas. ¿Por qué? Y porque en esta presión se la ha entregado a Dios, algo va a suceder. Voy a ver cómo Dios me ayuda a resolver esto y cómo Dios interviene quizás hasta milagrosamente en esa situación. Por eso dice que la tribulación produce paciencia. La paciencia en su original griego, acuérdate que Romano ha sido escrito en griego, es una palabra que no indica un aguante, mero aguante y que pasa el tiempo, sino es un espíritu que desafía, que conquista y tiene la seguridad que va a pasar algo de parte de Dios. Eso es paciencia. Es una virtud activa, no que pasiva y que pase lo que quiera. No, es que entiendo que Dios está trabajando y a mí me fortalece, me afirma mi convicción. Por eso aquí la paciencia es durante el tiempo. ¿Sí? El tiempo va pasando, pero yo afirmo mi convicción. Así que convicciones afirmadas. Eso decimos, ¿no? Se afirman en mí. Esas convicciones cada vez
más fuertes. Esto Dios está trabajando, Dios está obrando, así que yo voy a descansar en Él. Y ahí aparece la paciencia. Fíjate que la paciencia sale solo en ti por el Espíritu Santo. A veces decimos, dame paciencia, Señor, pero Dios dice, no es que te la voy a dar como un regalo, sino deja que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón, que va a salir como fruto, como resultado de esa relación con Dios. Y eso poco a poco se va a ir notando a nosotros, que ahí vamos a ir aprendiendo paciencia y en nosotros va a salir esa paciencia. Y es importante, sumamente importante la paciencia, ¿no? Para que, bueno, no desesperar, es entender que si hay pasión va a venir esa paciencia. Y eso manifiesta fe, manifiesta firmeza, manifiesta convicción. Estoy agarrado de Dios y de ahí no me voy a poner, no me voy a salir de esa posición. Así que la paciencia va a evidenciar que me estoy entregando al Espíritu Santo y hay un proceso que Dios está haciendo en mí. Así que hay trabajo de parte del Señor. Fíjese que una persona que no es justificada, que no depende de Dios, no tiene mucha paciencia de este tipo. Puede tener otra forma, quizá una tranquilidad, un poco de aguante, pero esa paciencia de seguridad de que Dios tiene control de esto es un justificado, ¿no? Alguien que ha recibido a Cristo en el corazón dice, vale, estoy tranquilo, sé que Dios va a estar obrando, así que tengo esa paciencia que viene del Señor. Bueno, es la realidad de que esto lo que va a producir, vamos a borrar eso para que no se mezcle, es prueba. Prueba, atento con prueba. La prueba, en este caso, la palabra griega, no está diciendo que voy a tener otra prueba más, otra tribulación más. No, significa otra cosa aquí prueba. Prueba tiene que ver con una certificación de que esto está aprobado, ¿no? Así que esto es aprobado. Soy aprobado por Dios, ¿sí? Aprobado por Dios. Entonces, no significa que otra vez voy a tener que, si tengo paciencia, voy a tener más pruebas. No, significa que si tengo paciencia, soy aprobado por Dios. Dios tiene la prueba en mi testimonio de que yo soy paciente, de que yo estoy siendo sometido a lo que dice el Espíritu Santo. Así que eso significa prueba, ¿no? Hay una demostración de que estoy siendo sometido por Dios, Dios está trabajando en mí, estoy tranquilo, así que Dios sabe qué está haciendo en mí. Y eso lo que hace es traer más esperanza, ¿no? Tranquilo, Dios sabe lo que hace, yo estoy sometido a Él, así que hay esperanza nueva, renovada, sigo adelante, no me desanimo, hay una motivación especial del Espíritu Santo porque estoy pasando aprobado, estoy siendo aprobado en medio de esa prueba, de esa tribulación. Aquí estoy en la esperanza. ¿Por qué? Dice que la esperanza esta que tengas, no te avergüences de eso, dice. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor del Señor te recuerda quién es tu Padre Celestial y que todas las cosas ayudan a bien. El Señor va a estar trabajando en tus situaciones, te va a dar una salida, pero lo más importante es que tú vas a aprender paciencia, vas a aprender a depender de Dios, vas a aprender a solidificar tu fundamento de convicción. Va a decir, pase lo que pase, espero en Dios. Dios tiene la salida, así que voy a depender del Señor. Versículo siguiente, al 6, al 8, dice, porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. A ver, sí, entendemos esto, ¿no? ¿Quién se pone en lugar de otro? ¿Quién puede morir por otro? Pues la verdad es que la historia no nos dice mucho de eso. Hay algunos ejemplos, ¿no? La historia que una madre puso la vida por sus hijos. Escuché alguna vez también de una novia por un novio y son casos tan raros de que alguien ponga la vida por otro, pero la ponen porque aman mucho. Pero acá dice, ¿quién pone su vida por un enemigo? ¡Qué locura!, ¿no? Poner la vida por un enemigo. Bueno, es lo que hizo Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios porque le llevamos la contra, hacíamos todo mal y Él envía a su Hijo, ¿no?, para perdonarnos si nosotros le creemos a ese sacrificio de Cristo. Entonces, claro, eso a la razón la descoloca, pero eso es lo que dice aquí, ¿no? Dice el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esta realidad es que el Señor nos ama de una manera que no es comprensible a nivel humano. ¿Cómo puede ser que Dios nos ame siendo pecadores, enemigos? Y es verdad, ahí fue que el Señor mandó al Señor Jesucristo, Dios a su Hijo, para que, bueno, nos reconcilie con Él, ¿no? Volvamos otra vez a tener relación con Él. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo aquí. Versículos 9 al 10, conectando, ¿no?, siempre la misma idea, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre por Él, seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos, dice, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estos versículos son importantes, muy importantes para entender qué hace Dios. Porque acá decimos nosotros, más Dios muestra su amor. Y el versículo siguiente después dice, pues mucho más. Te hago una pregunta, ¿no? Aquí, en ese mucho más que habla el apóstol Pablo, ¿no? Dice esto, porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Dios, ¿no? Y acá dice, mucho más estando reconciliados. ¿Por qué dice mucho más? ¿Qué significa eso, mucho más? ¿Sabe que de esto yo lo he leído muchos años, lo había enseñado por años, hasta que en un instituto bíblico en la Patagonia Argentina, de pronto ahí el Señor me habló de una manera tan directa, porque, mira, yo en la formación que he tenido, una formación muy rígida cristiana, yo creí que Dios nos amó y con todo ese amor nos rescató. Pero una vez que eres hijo, ay, te tenía cortito y en todo momento te castigaba por cualquier cosa que hacías. De pronto aquí Dios me mostró una luz nueva para entenderlo de otra manera. No, que el pasaje me está diciendo mucho más que Pablo me decía. Ahí, fíjate que dice mucho más. Así que, ¿qué hay que hacer? Leer el contexto, los versículos anteriores. Y dice el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Muestra su amor en que siendo pecadores, Cristo murió. Pues mucho más muestra su amor estando ya justificados. Y acá dice mucho más, aquí también, ¿no? Mucho más amor. Así que los hijos de Dios, si el Señor te amó cuando eras enemigo, Dios te amó tanto que te salvó. Ahora que eres hijo, ¿por qué crees que Dios te ama menos? No, es que no sé, yo veo las situaciones son difíciles, no veo respuesta, oro y no recibo inmediatamente lo que quiero y a veces uno dice, ¿será que Dios no me ama? ¿Cómo podemos decir eso si cuando éramos enemigos Dios nos amó? Ahora que somos hijos, mucho más demuestra su amor. No es que Dios ahora ama más que antes, porque siempre Dios ama al máximo. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más, porque Dios te ama al máximo. Pero lo que hace ahora es mostrarte más amor. Así que frente a situaciones que son difíciles para ti, el amor de Dios, dice, ha sido derramado y lo muestra en ti, mostrándote salidas, dándote fortaleza, haciendo algunos milagros cuando Dios crea necesarios. Otras veces es consolándolos a nosotros, ¿no? Consolándonos en medio de situaciones difíciles. Vemos la mano de Dios, vemos el amor de Dios. Si podemos darnos cuenta de que ahí está Dios pendiente de nosotros, que nos ama con un amor tan grande, eterno, lo vamos a disfrutar más. Vamos a entender que esta relación con el Señor es cada vez más atractiva, cada vez tengo más deseos de conocerlo y estar en relación con Él. Por eso no te pierdas esto, lo que Dios tiene para nosotros, porque un hijo adoptado de Dios es un hijo sumamente amado al máximo. Había un pastor que en algún momento dijo que, dice él, yo he visto muchos hijos naturales abandonados por sus padres, pero nunca he visto un hijo adoptivo abandonado por sus padres, porque es un hijo buscado, ¿no? Y es una realidad de Dios con nosotros. Nosotros fuimos y somos hijos buscados de Dios. Él nos atrajo hacia sí. Y entonces, ¿cómo podemos pensar que Dios nos quiere abandonar, que Dios quiere olvidarse de nosotros, cuando Dios hizo todo y mandó a su Hijo para salvarme, para que yo sea
un hijo de Él y esté en relación con Él. No puedo pensar que Dios me está amando menos, ni que me está castigando por alguna situación, sino que tengo que ver la realidad de otra manera, porque Dios me ama y me va a ayudar para crecer, para avanzar, para seguir adelante con todo ese plan que tiene para nuestras vidas. Así que necesitamos estar más cerca del Padre Celestial, no ser hijos ariscos, no, que no me ame tanto el Señor. Si el Señor está buscándonos para amarnos, para darnos tantas bendiciones, así que acércate al Padre Celestial constantemente, verás la respuesta del Señor. Muy bien, amén, así es, el amor del Señor derramado en nuestros corazones. La segunda parte del capítulo hay un contraste entre Adán y Cristo para darnos cuenta que ahora justificados tenemos tantas bendiciones de Dios, tantas cosas hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, tantos beneficios para nosotros. Vamos a leer capítulo 5, vamos a leer el versículo 12, ¿no? Y fíjate cómo empieza aquí el apóstol Pablo. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, antes de empezar en esta descripción, para poder entender lo que el apóstol Pablo nos quiere transmitir, inspirado por el Espíritu Santo, debemos entender un gran principio. El principio de por qué nosotros necesitábamos ser justificados y qué es lo más importante que Dios ha hecho en nosotros cuando fuimos justificados. Porque sí, me gusta que Dios me bendiga, ¿no? Que me vaya bien en las cosas, en mi familia, en el trabajo. Pero hay algo sobre todas las cosas que es más importante y hay que prestar atención porque a partir de ahí es que se desarrolla después la vida espiritual. Te hago una pregunta y es una pregunta para pensar. Escucha esto. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? ¿Qué piensas? Si quieres, haz una pausa en el video y piénsalo. ¿Lo pensaste? A ver, somos pecadores. Está diciendo que nuestra situación se da de que yo soy pecador porque cometí una acción. ¿Sí? Cometí una acción, entonces, bueno, si yo mentí, entonces soy pecador porque mentí, por una acción. Eso dice la primera línea. La segunda dice, pecamos, es decir, cometemos acciones porque somos pecadores. Esto tiene que ver con el ser. Esto tiene que ver con acción y esto tiene que ver con ser. Esto tiene que ver con posición, ¿sí? Pecamos porque somos pecadores, es decir, estábamos en una posición fuera de Dios. Por lo tanto, esta es la correcta, esta es la declaración correcta, ¿no? Si yo digo somos pecadores porque pecamos, quizá alguno crea que nunca cometió un pecado en su vida. Aún así, esa persona es pecadora. ¿Por qué? Ahora Pablo lo va a decir, porque tiene la consecuencia en su vida. Algo tiene en su vida, algo le va a pasar que muestra que esa persona es pecadora de nacimiento. En cambio aquí la segunda opción nos está hablando de posición. Nosotros vamos a cometer todo tipo de pecados, cualquier pecado, porque somos pecadores de nacimiento. Entonces desde ahí es que nosotros, ¿qué crees tú que vamos a ser juzgados? Más bien, ¿por la posición que tenemos o por las acciones? Las acciones demuestran quiénes somos. Las acciones muestran en qué posición me encuentro. Por eso es que hay un cielo o hay un infierno. No hay caminos alternativos. No, ¿por qué? Porque es por posición. Si eres pecador, entonces hay condenación. Si eres justo, hijo de Dios, entonces vas a la eternidad con Jesucristo. Es la realidad de lo que significa esto. Entonces, a partir de aquí, es que entonces el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de lo que es haber pecado Adán y las consecuencias que tiene en cada uno de nosotros. Porque a partir de Adán en adelante, todos somos pecadores. ¿Cómo es eso? Porque la verdad es que todos somos descendientes desde el primer hombre, ¿no? Adán y Eva, no hay otra raza diferente. Así que todos venimos con la misma consecuencia. Y aquí es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. A ver, vamos a leer del 14 en adelante para ver este gráfico importante que nos va a decir aquí. Mira, 12 a 14. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está diciendo, mira, antes cuando Dios creó al hombre y a la mujer, mientras ellos estaban en relación con Dios, estaban en vida y no iban a morir. Pero el día que tomaron el fruto prohibido, aquí está, ¿ves? ¿Sí? Entonces ahí está lo que decimos que es la caída del hombre. A partir de ahí siempre hubo muerte. Toda persona era mortal. No había ninguno que hubiera sido inmortal. Todos eran mortales, incluyendo a Elías, que se fue al cielo, se fue siendo mortal, ¿no? Y allá estará preservado por Dios para un propósito que tiene más adelante. Es decir, esta muerte pasa a todas las personas, a todos los hombres. Toda persona, a partir de Adán y Eva, tiene en sí mismo la marca de ser pecador. ¿Cuál es la marca? La muerte. Porque eso es justamente lo que dice Dios. Fíjate lo que dice el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué está diciendo? Aquí está la ley. La ley de Moisés aparece aquí. ¿Saben cuántos años pasó desde Adán hasta Moisés? 2500 años. Que no había ley. Desde aquí no había ley. Entonces podemos argumentar de que la ley me dice que si yo hago mal, rompo una ley, ¿no? Un reglamento, recibiré la consecuencia. Ahora, si yo no sabía esa ley, entonces es difícil juzgarme por esa ley. Entonces está diciendo, de aquí a aquí no había ley. Sin embargo, a pesar de que no había ley, la gente moría igual. Mire, eso es lo que dice el versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué está diciendo? Puede que algunas personas aquí no pecaron igual que Adán, no desobedecieron a Dios como lo hizo Adán. Quizá podemos poner a Noé, ¿no? Un Noé, un varón justo. Sin embargo, Noé murió, ¿no? Y fue mortal. ¿Y por qué murió? Bueno, murió porque tiene la naturaleza de Adán. Está caído. Todos nacemos en esa naturaleza caída. Y la imagen de eso, el reflejo, la evidencia, es que nos vamos a morir. Así que toda persona que se muere es la señal de que esa persona es pecadora de nacimiento. Entonces, cuando venimos a Cristo, ¿no? Nos encontramos con esta realidad, ¿no? Y que, bueno, la ley es el que dice, el que peca muere, ¿no? Te dice la ley, pero todo esto murieron antes de la ley. Y también, ¿qué pasó? Bueno, es que se manifiesta el pecado por naturaleza. Así que aquí están mencionando, ¿no? Que en este tiempo, dice el apóstol Pablo, también mucha gente murió. Entonces, la conclusión es esta. Cada vez que una persona se muere, es evidencia de que nació bajo pecado. Entonces, ¿cómo hacemos para ser salvos? Bueno, recibimos a Cristo en nuestro corazón, creemos en el sacrificio de Cristo que nos limpia de todo pecado y el Señor me cambia de posición. Ya no soy más pecador, ahora paso a ser justo delante de Dios y tengo vida eterna. Sin embargo, todavía me queda la consecuencia del pecado original. ¿Cuál es? Es la muerte. Y la carne también que está dentro, ¿no? Pero la muerte es evidencia. Por eso es que Jesús vence la muerte y un día todos resucitaremos venciendo la muerte para que definitivamente esa salvación sea consumada eternamente para todos los que creen en Jesucristo y que también dice que el postrer enemigo vencido será la muerte. Por eso es que Jesús ya la venció. Sin embargo, entonces hay un día de resurrección para que todos aquellos que creen en Jesucristo pues también tengan esa victoria sobre la muerte en la resurrección. Por eso es que Jesús ha hecho la obra completa. Así que bueno, todavía tenemos en nosotros el estigma, todavía tenemos la consecuencia del pecado original, del pecado de Adán y Eva y nosotros habiendo nacido en él, ¿no? Entonces, bueno, todos nos vamos a morir, a menos que Jesús venga y haga la consumación de lo que decimos que es glorificación, nuestro cuerpo glorificado. Ahí es donde el Señor nos resucitará y seremos transformados. Entonces, por eso es que este argumento
¿no?, que está diciendo el apóstol. Dice, bueno, Adán aquí rompió el mandamiento, tomó el fruto prohibido, entonces su destino fue la muerte, desde aquí, ¿no? Desde Adán hasta Moisés, decíamos que pasaron 2500 años, y no hubo ley, entonces difícil, no se puede inculpar de pecado al que no tenía ley, ¿no? Porque no pueden ser condenados por una ley que no existía. Sin embargo, murieron igual. Entonces la pregunta es, ¿por qué murieron? Murieron porque han pecado en Adán. De aquí en adelante, todos los que mueren es porque han pecado en Adán. Esa es la consecuencia. Así que somos pecadores en Adán por ser su descendiente, y la realidad de esto es que toda persona que quebrante una ley va a tener su consecuencia. Pasa su semáforo en rojo, puedes dar muchas explicaciones, pero el hecho de pasar un semáforo en rojo, ya tienes una multa ahí. Existe la ley de gravedad, y por más que tú creas que vas a volar, ¿no?, y te tiras con un paraguas, hay una atracción y recibirás la consecuencia de lo que es esa ley de gravedad. Así que cada vez que uno quebranta una ley, recibe consecuencia. Si uno quebranta la ley de relación con Dios, recibe la consecuencia. ¿Cuál es? La muerte. La única manera es que Cristo, ¿sí?, nos salve, que Cristo entonces nos haga parte de su iglesia, y un día el Señor va a resucitarnos para que por la eternidad estemos con el Señor en espíritu, alma y cuerpo transformados. Así es, así que el Señor hará la obra en nosotros de manera total. También tenemos un contraste, ¿no? En los versículos siguientes vamos a ver cómo el apóstol Pablo también hace un contraste entre Adán y Cristo. Y este contraste ya lo vemos en el versículo 12, que dice que por el pecado, por Adán entró el pecado y la muerte. Los que siguen a Adán siguen en pecado y muerte, pero los que siguen a Cristo, ahora hay redención y vida. ¿Dónde te vas a quedar? ¿Con el viejo Adán y la vieja línea de Adán, que todos terminamos condenados, o a través de Cristo por la redención y vida? Fíjase también lo que dice versículo siguiente. El versículo 15, murieron muchos, pero en Jesús abunda la gracia para muchos. Dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, el don de Dios, ¿no?, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que aquí está la gracia para muchos. Por el pecado de Adán y Eva, la separación, la independencia de Dios. Si seguimos viviendo en independencia de Dios, separados de Dios, seguimos con las mismas consecuencias que han tenido Adán y Eva. Y ellos mueren, entró el pecado. Sin embargo, cuando podemos reconocer que necesitamos a Cristo, entonces empieza a abundar la gracia a muchos, a todos aquellos que le reciban al Señor. Versículo siguiente, el 16, dice que por Adán vino el juicio a todos, ¿no? A ti, a mí, porque todos venimos de la misma raza. En cambio, en Cristo vino el don de Dios. Dice eso, versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, ¿no? Dice eso, a causa de uno. Dice, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Este don de Dios entonces trae la justicia de Dios aplicada a todo aquel que cree en el Señor. Muy bien, el siguiente entonces está en el versículo 17, que reina la muerte por la descendencia de Adán, pero en Cristo dice reina la vida. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Esta palabra vida es vida plena, completa, espíritu, alma y cuerpo. En el Señor tienes esa promesa que el Señor Jesús dice, yo les doy vida y vida en abundancia. Esa vida es la máxima vida, ¿no?, para nosotros, en plenitud, en todos los sentidos. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo en todo aquel que le ha recibido en su corazón. Por último, entonces, el versículo 18 dice que vino la condenación a todos. Todos los que siguen la línea de Adán están condenados. En cambio, en Cristo hay justificación a los que creen. Versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gracias al Señor por eso, ¿no? Porque justamente nos
habla acerca de lo que Cristo vino a hacer por nosotros y cómo ha logrado la salvación en nosotros. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que aquí siguen los pecadores y aquí están los justos. ¿Te das cuenta que por posición? Aquí los pecadores, posición de pecadores. Y aquí los justos, posición de justos. Dios los ve diferentes por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que son constituidos, somos constituidos por Jesucristo justos, como si nunca hubiéramos pecado. Qué tremendo como Dios nos puede ver a través de la obra del Señor Jesucristo, ¿no? Y por último, versículo 20-21 dice: pero la ley se introdujo para el que pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. A Dios, la verdad es que no le asusta los pecados del hombre y todo lo que inventa el hombre cada día, porque ya sabe cómo es el camino perdido. Por eso es que la gracia de Dios es mucho más grande todavía que los pecados que pueda cometer una persona. A veces uno dice: que es que yo hice tantos pecados y un pecado tan grande, no sé si Dios me puede perdonar. Ahí está diciendo que la gracia de Dios que te salva es más amplia que todos los pecados que tú pudiste haber cometido. ¡Wow! Entonces eso significa que Dios te ha alcanzado a ti y te ha perdonado absolutamente todos los pecados. No hay ninguno que quede afuera. Todos están perdonados por la gracia del Señor. Así que cuando terminas esta clase, dice: gracias, Señor, porque ese perdón es maravilloso. Es un perdón de Dios diferente al nuestro. Yo te perdono, pero no sé si me olvido. Y Dios dice: te perdono y me olvidé de los pecados que cometiste. Es una declaración tremenda de Dios en cuanto a la posición de justificado, ¿no? Esa gracia de Dios que nos ha alcanzado y nos hace libre para la gloria del Señor. Así que bueno, terminando nuestra clase, decimos que todo justificado por la fe en Cristo va a dar evidencias en su conducta, así que va a tener paz con Dios, va a ver que cada día va a acrecentar su esperanza, va a tener más paciencia, va a crecer, ¿no? Esa relación con Dios. Vamos a ser victoriosos en medio de cada prueba. ¿Por qué? Y porque el Espíritu Santo ahora está en nosotros trabajando y guiándonos y ayudándonos para que seamos victoriosos diariamente. La motivación de Dios para alcanzarnos con su salvación ha sido solo su amor eterno. No había nada en nosotros, ¿no?, que Dios diga: por esto es que te voy a salvar. Es porque Él quiso hacerlo. Nos amó en la condición terrible que estábamos y nos rescató por su gracia, dándonos un plan tremendo de vida eterna. Es que el amor de Dios nos desconcierta, ¿no? Nos derrite. Es el amor de Dios que dice: qué grande es el Señor, gracias por todo lo que has hecho, ¿no? La verdad es que todos nacimos pecadores bajo el linaje de Adán, pero ahora estamos en Cristo, somos justificados, reconciliados con Dios, así que tenemos una vida plena en el Señor. Bueno, a ver, ¿cómo nos ha ido en esta clase? Vamos a hacer un verdadero y falso de repaso, a ver cómo hemos aprendido hoy. Primero, la primera evidencia de un justificado es el deseo de guerrear. ¿Es eso lo que dice Romanos 5:1? No, es todo lo contrario. Dice: tenemos paz para con Dios. Así que lo primero que viene a nosotros no es deseo de guerrear, es la paz con Dios. Y esa paz nos desborda, nos llena el alma, que después se va a reflejar también en las relaciones humanas, ¿no? Pero el primero, así que esto es falso. 2. Por Cristo obtenemos la paz con Dios, aunque no es permanente. De vez en cuando se nos va la paz. Eso es lo que dice ahí. No es cierto. Esto es falso. Puede que a veces se te vaya la paz por situaciones que están pasando entre los seres humanos o cómo resolvemos esto. Hay ciertas inquietudes, pero la relación con Dios, de que tú eres hijo de Dios y que Dios te ama y demás, esa paz no se va nunca. ¿Por qué? Y porque está asegurada en lo que Dios dijo, no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Dios dijo. Eres mi hijo, dice Dios, así que yo tengo una relación contigo y no hay nadie que la cambie, ¿no? Bien, ahí estamos. 3. Tribulaciones significa presiones de todo tipo. ¿Era eso? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, correcto. Muy bien. 4. Vamos, verdadero y falso. Dios nos amó cuando éramos enemigos para salvarnos, pero ahora que somos sus hijos nos castiga constantemente.
esto no es cierto. Es verdad que a veces a un hijo rebelde a veces hay que enderezarlo, pero Dios dice que Él muestra su amor para con nosotros, ¿no? Y mucho más amor todavía. Muy bien. 5. ¿Somos pecadores recién cuando cometemos un pecado? Te habíamos hecho una pregunta, ¿no? Si somos pecadores cuando pecamos o pecamos porque somos pecadores. Y la verdad es que por posición. Acá dice que es por acción, por eso decimos que esto es falso. Somos pecadores porque nacimos así, no recién cuando cometemos un pecado. No, es que por nacimiento somos pecadores, eso es lo que dice, ¿no es cierto? 6. Por Cristo hemos sido constituidos justos, pues es verdadero y aleluya. Dice, gracias Señor, porque me has rescatado, me has hecho justo delante de ti. 7. Cristo nos ha quitado la posición de pecado original, pero aún quedan las consecuencias. Es cierto, el Señor ya no te ve más pecador, pero todavía te queda la consecuencia porque un día vas a morir, a menos que venga el Señor. Entonces, esto es cierto, y un día esa consecuencia el Señor la va a llevar porque vamos a resucitar también. 8. Todo aquel que cree en Cristo es justificado y reconciliado con Dios. Es cierto, aquel que cree. Así que es por fe. No lo dudes. Afirma tu fe en Cristo y en lo que el Señor dice en su palabra acerca de quién eres tú. Así que te da identidad de hijo. Nos quedamos con este último versículo. Romanos 5.1 es el primero que leímos. Justificados pues por la fe, ven aquí, por la fe, no por obra, no por acciones, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz es abundante y es eterna. Tienes una relación con Dios eterna. Así que no le creas al diablo ni a tus sentimientos. Crea lo que dice la palabra de Dios. Él te ha rescatado, eres hijo, un hijo adoptado por Dios, súper amado, todo el tiempo protegido por Él. Así que estás en las mejores manos del Dios que ha creado el universo. Te tiene ahí y te sostiene, cree en el Señor. Y esto que estás recibiendo de parte de Dios y todo lo que entiendes de lo que significa ser salvo, compártelo con otros. Hay tantas personas que no conocen la verdad de Dios o la conocen distorsionadamente, ¿no? O que le mostraron un camino diferente, un evangelio torcido. Vamos a la palabra de Dios, explíqueme lo que dice la palabra. Aquí el libro de Romanos nos ayuda para dar un mensaje claro, directo y mostrar el amor del Señor frente a nuestro pecado y cómo podemos someterlo a Dios para que Él nos haga una nueva criatura. Oramos, Señor, te damos gracias. Gracias te damos por este libro de Romanos porque aprendemos tantas cosas, afirmamos nuestra fe, nuestras convicciones en ti. Señor, gracias por ese amor que nos has derramado en nuestra vida para salvarnos, pero gracias porque cada día derramas más amor sobre nosotros por ser hijos tuyos. Queremos crecer en esta relación, queremos conocerte más, queremos aprender de ti y estar atento a la voz de tu Espíritu Santo para poder ser sabios, tomar buenas decisiones, ir hacia adelante en todo lo que nos has prometido. Oramos creyendo en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.